Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 8. Recuerden que además de este programa pueden estudiar la lección de escuela sabática todos los días con el pastor Jonathan Márquez. También queremos agradecerles a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios diariamente agradeciéndonos por el programa y que son también parte de aquellas personas que también nos dejan su like y que comparten este video. Así que queremos agradecerles muchísimo por toda esa ayuda que nos han dado. Eso ya se empieza a reflejar en el número de personas que cada día siguen viendo este programa. Antes de iniciar, como siempre, vamos a orar para estudiar. Señor, que podamos comprender la necesidad e importancia de estar separados de aquello de lo que nos rodea. Que de esta forma podamos entender que nuestra vida tiene un propósito exclusivo en ti, en Jesús. Amén. El capítulo 8 de Números, hemos dicho, y igual lo vimos en el video del día de ayer, en el capítulo 7, ellos se remontan al tiempo de Levítico, ¿ok? En el capítulo 7 de Números se está hablando de la inauguración del santuario y dijimos que se repetía la misma información en cierta parte de lo que habíamos visto por allá en Levítico capítulos 8, 9 y 10. Pero en Números dijimos en el capítulo 7 hay un énfasis marcado que es político y era la forma entonces en que las 12 tribus de Israel a través de sus representantes le daban su confianza, su alianza a Dios que iba a reinar entonces desde el santuario. En el capítulo 8 nosotros vamos a descubrir que el capítulo 8 en cierta forma es una continuación de este tema que se viene hablando en el 7, que es la inauguración del santuario. Y entonces el capítulo 8 va a hablar en su mayoría de la purificación de los levitas. Aquí hay que hacer una distinción. Levítico ya ha hablado previamente acerca de la consagración y la separación de Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes. El libro de Números, capítulo 8, va a hablar entonces de la consagración de los levitas, ¿no? Entonces recordemos que si bien Aarón y sus hijos eran levitas, ellos eran un grupo aparte debido a que eran los sacerdotes. Entonces Números 8 va a hablar de la consagración de los coatitas, de los gersonitas, de estos grupos que ya hemos hablado previamente en los videos anteriores, de cómo Dios organiza, ¿no?, su pueblo a fin de marchar hacia la tierra prometida. Si ustedes ven, desde el principio de Números capítulo 1 hasta Números capítulo 8, lo que hemos estado viendo es cómo Dios está organizando el pueblo antes de que empiece a marchar, ¿ok? Entonces dijimos que los había censado para saber cuántos podían ir a la guerra, que los había organizado como un campamento de guerra, que como era un campamento de guerra tenían que mantener el santuario, entonces cómo había separado a los levitas para esta tarea. Entonces, antes de que los levitas pudiesen dedicarse a sus tareas de transportar el santuario, que esa era la función de ellos, transportar el santuario a lo largo de la jornada de Israel hacia la tierra prometida, ellos debían ser consagrados, debían ser santificados, debían ser colocados aparte, ellos debían diferenciarse de los israelitas comunes. Entonces, para eso se instaura un ritual, ¿sí? Se instaura un ritual que es el que se describe en el libro de Números en el capítulo 8. Si ustedes van a notar que hay unas similitudes entre el ritual para consagrar a los levitas y el ritual para consagrar a Aarón y sus hijos. Sin embargo, hay unas diferencias. Aarón y sus hijos tenían un acceso directo a aquello que era santo, mientras que los levitas tenían un acceso indirecto. ¿Por qué? Porque Aarón y sus hijos estaban en contacto constante, por ejemplo, con el altar del holocausto, con el lavacro. Ellos entraban al lugar santo, transportaban sangre, tenían que estar pendientes del pan, tenían que estar pendientes de la lámpara, tenían que ofrecer el incienso. Y entonces todos estos elementos hacían que Aarón y sus hijos tuvieran un contacto más directo con Dios y los santos representados en el santuario que propiamente los levitas. Por eso ustedes van a notar que en la consagración de los levitas el ritual de purificación es un poco más corto y es un poco más simple. En el versículo 5 del capítulo 8, entonces se empieza a describir, ¿no?, el ritual. En el 6 se habla de que los levitas debían purificarse ritualmente. Aquí esto es importante, la purificación de la que se está hablando en el texto, pues ustedes van a notar que hay un énfasis en que los levitas debían estar purificados. La purificación de la que se está hablando es de la purificación ritual. Entonces, si la purificación es ritual, de lo que se purifica son las impurezas rituales, que ya las hemos estudiado en el libro de Levítico y que
en el libro de Números en ciertas partes vuelven a reaparecer. Entonces esto es muy importante, que Números y Levítico ambos constituyen los fundamentos del sistema de pureza israelita en el Antiguo Testamento. Aquí hemos dicho que la impureza ritual es un asunto que no es pecado, que no se puede evitar, pero que sencillamente al estar relacionado con la muerte inhabilitaba a la persona que estaba impura ritualmente a entrar en contacto con lo santo, porque Dios como santo no podía tener contacto con estas cosas. Entonces los levitas, antes de entrar a su labor, debían purificarse para que la impureza no entrara en contacto con lo santo que era el santuario. Entonces por esta razón es que está el énfasis en que debían purificarse. Sobre los levitas, dice el texto, se iba a rociar agua purificadora y ellos luego iban a hacer pasar una navaja sobre todo su cuerpo, es decir, se iban a remover los cabellos y los vellos también que habían en su cuerpo. Luego dice que iban a lavar sus ropas y iban a quedar purificados. Si ustedes notan, estos eran los rituales que usualmente se relacionaban con la purificación de la impureza ritual. Entonces se lavaban los vestidos, se lavaba el cuerpo, luego... Además de esto, había una ofrenda que el versículo 8 dice, había una ofrenda de cereal, una ofrenda de flor de harina y luego un novillo que se daba como ofrenda para el hatá, ¿no? O sea, era una ofrenda de purificación. Y ahora en el texto dice pecado, pero es porque la palabra hatá significa pecado, pero también a veces significa sacrificio, significa purificación. Entonces, aquí es importante que a veces un mismo término hebreo se traduce de diferentes formas en español. Luego dice que los levitas debían acercarse delante de la tienda de reunión. Toda la congregación se iba a presentar y entonces los hijos de Israel de forma colectiva iban a colocar sus manos sobre los levitas. Esto quería decir que los levitas era la ofrenda material que los israelitas entregaban a Dios, ¿no? Entonces hemos dicho que lo normal sería que una persona, o mejor dicho, el primogénito de cada familia de Israel, fuese dedicado para Dios y para el servicio del santuario. Pero Dios decide reemplazar al primogénito de cada familia con el grupo de los levitas. Entonces los levitas iban a ser la representación del pueblo de Israel y a través de la imposición de manos que hacían los levitas que hacía el pueblo de Israel sobre los levitas, el pueblo de Israel estaba diciendo que los levitas eran parte de ellos, pero que ahora se le transfería, ¿no?, la autoridad y la pertenencia de toda esta tribu. Ya no, su vinculación ya no estaba más en cierta forma con Israel, sino ahora con Dios. Es decir, de la misma forma en que una persona que ofreció un sacrificio, al imponerle la mano, decía, esto es mi animal y ahora yo se lo estoy dando a Yahvé, y está pasando del dominio de lo cotidiano al dominio de lo santo y lo consagrado. De la misma forma el pueblo israelita estaba diciendo que los levitas ya dejaban atrás su vida común y cotidiana y ahora pasaban a ser y a estar dedicados exclusivamente a Yahvé. De esto se seguía, pues Aarón, que era el sumo sacerdote, dice el texto, versículo 11, que Aarón iba a mecer a los levitas, ¿no? Iba a mecer a los levitas como se mecían las ofrendas. Entonces, en el texto, en Levítico, hay unos sacrificios que Aarón tomaba una porción de ellos y los alzaba, y dice el texto que él los meneaba. Y esto era era un ritual que tenía el propósito de demostrar que esto que se estaba ofreciendo se le estaba entregando a Yahvé. Entonces Aarón, obviamente de forma simbólica, él mece a los levitas en frente del Señor para otra vez mostrar que los levitas estaban haciendo su transición de la vida cotidiana a un uso exclusivo de Yahvé. En el resto del capítulo se nos dice un detalle de que, bueno, los levitas reemplazaban a los primogénitos, y hacia el final del capítulo sencillamente se nos dice que Moisés, Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Dios había mandado, porque esto era un requerimiento de Dios. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y de qué nos sirve eso hoy? Hoy ya no tenemos un santuario, hoy ya no tenemos propiamente una tribu, los levitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos trae para hoy este capítulo, que nos dice que los levitas fueron separados de su vida cotidiana para un uso propio de Dios? Como ya hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la santificación, hemos dicho que esto es llevar un estilo de vida diferente, que es diferenciarnos de lo que está en nuestro medio. Hay dos elementos diferentes a lo que
usualmente mencionamos que queremos destacar. Por un lado, nosotros vemos que tanto Aarón y sus hijos como los levitas, al ser transferidos de un dominio de la vida cotidiana ahora a una vida que se dedicaba exclusivamente al servicio de Dios, hay una palabra clave aquí en esto de que ellos ahora son dedicados, y es eso de ser exclusivo y de una dedicación completa, ¿no? Esa idea de ser dedicados completamente y de ser exclusivos de Yahvé. Porque a veces en nuestra vida nosotros, en cierta forma, muchos de nosotros servimos a dos señores, ¿no? Esta discusión y conversación que hubo en los evangelios de Jesús diciendo, no podéis servir a dos señores. Y en cierta forma muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana servimos a dos o muchos más señores. Pero el texto nos dice, o al menos el Nuevo Testamento nos dice, que nosotros fuimos lavados, santificados, regenerados a través del Espíritu Santo. Entonces esa palabrita allí, santificados, quiere decir que nosotros también fuimos rescatados de una vida cotidiana y puestos al servicio exclusivo de Dios. Pero este servicio exclusivo de Dios, nosotros debemos adorarlo exclusivamente a Él. Y los propósitos y los objetivos y las acciones de nuestra vida deben tener como un único propósito el servicio de Dios. Y entonces, sin embargo, para nosotros es muy fácil desviarnos y de cierta forma decir, bueno, voy a dedicar un tiempo de mi vida a Dios, pero no voy a ser exclusivo con Dios. No, voy a mantener una relación abierta donde yo estoy con Dios, pero también estoy con todo aquello que me acomoda, que me gusta, que yo quiero. Yo no estoy diciendo porque miren que aquí estamos haciendo un énfasis de estar exclusivamente con Dios, porque hay gente que piensa que tú no estás con Dios por cosas pequeñas que son las zonas grises de la Biblia, ¿no? En la Biblia hay zonas grises, hay cosas que no están completamente claras, y eso no tiene ningún problema, por eso no nos vamos a meter en líos. Sí, entonces hay gente que juzga al otro basado en esas cosas grises, y que si te ve haciendo tal cosa te va a decir, pero es que tú estás haciendo tal cosa, pero eso no define tu relación con Dios. Eso define sencillamente la forma que el otro hermano tiene sobre lo que significan ciertas reglas religiosas, no tu relación con Dios. Entonces yo no estoy hablando de que estás con dos o tres señores porque, no sé, sirves a Dios y vistes de X o Y manera. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma o de ciertas conductas nuestras donde servimos a Dios, pero al mismo tiempo servimos al Dios del dinero, servimos al Dios de la codicia, servimos al Dios del egoísmo y del orgullo. Entonces, el mensaje de que los levitas eran entregados y su vida se dedicaba exclusivamente a Dios, la lección que tiene para nosotros es la de una dedicación completa a Dios. Y entonces que nuestro corazón no se vaya detrás del dinero, de la codicia y demás, sino que nuestro corazón busque y haya completo reposo exclusivamente en Dios. La segunda lección, que es muy importante, es que vemos cómo Dios, aún los levitas, que sus tareas, hemos dicho, pueden parecer menos importantes que la de Aarón y sus hijos, pero que eran igual de importantes, también son consagrados y también son dedicados. Entonces, si bien nosotros hoy en día, en nuestro panorama actual, no hay una jerarquía eclesiástica. Ya hablamos de la iglesia no es el templo de Israel, no era el templo, no es el santuario, o sea, no hay una equivalencia, pero aún así, si bien hoy en día no hay en el papel una jerarquía eclesiástica, muchas veces, y todos nosotros sabemos que en la práctica sí la hay, y que hay personas que aparentemente es como si tuvieran un mayor estatus, una mayor importancia que otros. Esto no debería ocurrir. Todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos reyes, todos nosotros. No importa más el uno que el otro. Pero en la práctica aparentemente existe esta división entre líderes y la gente que no es líder. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que el líder tiene que vivir de una forma más consagrada que el otro. Pero lo que nosotros vemos entre Levítico y Número es que tanto el sumo sacerdote, el sacerdote y los levitas, todos ellos eran llamados a una dedicación y a un estilo de vida diferente al del israelita común. Entonces Dios, cuando nos habla en el Nuevo Testamento de que todos somos sacerdotes, no está diciendo entonces que hay uno más importante que el otro, que es que los líderes tienen que... No, a todos nos está llamando al mismo estándar, y el mismo estándar es la imagen de su Hijo. Entonces, cuando a nosotros nos pase algo y cuando nos cuestionemos sobre si estamos haciendo bien o no las cosas, no digamos, no, lo que pasa es que el pastor tal hizo tal cosa, no es que el líder tal hizo, no es que el anciano tal, y es que él sí tiene que vivir así, yo no.
Porque recuerda que el estándar al cual Dios todos nos llama es compara tu vida y no la compares con la del pastor, con la del anciano y con el líder. Compara tu vida con la de Jesús. ¿Se parece o no se parece? La del pastor, ¿se parece o no se parece? La del anciano, ¿se parece o no se parece? Porque todos nosotros apuntamos hacia la misma meta, hacia parecernos a Cristo Jesús. Que en este día tú puedas poner tus ojos donde verdaderamente importa y sobre todo que puedas entender la valiosísima lección de vivir una vida diferente para Dios. Que Dios te bendiga.